Río Rojo. La historia sobre el nacimiento de Texas. Tres tesoros. La historia sobre el nacimiento de Japón. En Río Rojo serán tres aislados supervivientes quienes, dependiendo únicamente de su valía y liderazgo, fundarán las bases de la colectividad. En Tres Tesoros será un conjunto indistinto de dioses quien crea a los individuos, para que estos, con su sacrificio, preserven a la colectividad. A pesar de todas sus similitudes e influencias mutuas, hay un elemento que diferencia de raíz el western estadounidense y el chambara japonés: la relación entre el individuo y su colectividad. Si el individuo del western destaca por su autonomía respecto del conjunto, el del chambara lo hace por su subordinación a esa colectividad. Es decir, en el western, como en Río Rojo, el origen está en el individuo, un ente simple, sin partes, y por tanto individual, autosuficiente y autónomo. Como la mónada del filósofo Leibniz, las acciones externas no pueden modificarlo, pues no depende de nada externo para existir ni subsistir. Shall I work on you? I do my own shaving. En cambio, el individuo del chambara emerge de la colectividad. Igual que el átomo presocrático, solo es visible como parte de un conjunto. Son estos conjuntos los que mueven o inmovilizan al individuo, haciendo que uno aislado y autosuficiente sea, como diría el atomista Metródoro de Quíos, tan extraño como una gran llanura en la que crezca una sola espiga. En consecuencia, el héroe del western, como una mónada, responde solo al principio interno de su ética propia e individual. Esto es lo que hace que Martin, por ejemplo, en Centauros del Desierto, siga sin freno a su tío Ethan, porque sabe que al igual que él no abandonará a su hermanastra, Ethan no cejará en su intento por matarla. Y de hecho, cuando Ethan finalmente no la mate, no lo hará porque Martin le haya cambiado, sino por un incomprensible y no explicado principio interno. Let's go home, Debbie. No, I'm not responsible for what people think. Only for what I am. En cambio, en el chambara, el héroe es como un átomo, afincado en su propia colectividad. Esta falta de autonomía permite héroes imperfectos. Por ejemplo, en la historia de Satoichi es éticamente corrupto, pues es un yakuza a sueldo, y físicamente inválido, pues es ciego. Pero es que su heroicidad no reside en estas carencias ni en su habilidad como increíble espadachín, sino en su capacidad de adaptación a la colectividad. En su preocupación por los demás y en su lealtad a sus amistades. Es en cambio el individuo ajeno a estas relaciones colectivas el que pierde toda identidad. Por tanto, el chambara antagoniza al individuo aislado, o aquel que impone el aislamiento a un miembro de su colectividad. Mientras, el western estadounidense antagoniza al individuo no virtuoso, o aquel que agrede el derecho a la individualidad de otro. Así, el antagonista de Fort Apache, el coronel Owen Thursday, no solo intenta eliminar el trato individualizado entre sus hombres, sino que además sigue una ética personal impropia. Esta actitud le llevará a la perdición, tanto a él como a sus hombres, en contraste a lo que el individuo virtuoso por sí mismo podría haber logrado en nombre de la colectividad. En cambio, el antagonista de la espada del mal, Tsukue Ryonosuke, es precisamente un samurái que muestra un total desprecio por la colectividad. Ataca arbitrariamente a un peregrino, viola a una mujer, mata al marido ofendido y asesina a su propia esposa. Este rechazo de su pertenencia a la colectividad
En nombre de una motivación interna y desconocida, será una amenaza incurable. Y en definitiva, la causa de su propia autodestrucción. Todo esto apunta a que el western y el chambara no albergan solo distintas concepciones sobre el individuo ideal o el malvado, sino también sobre cuál es la esencia de la colectividad misma. En el chambara, la colectividad no es ni pasiva ni silenciosa. Por ejemplo, aunque en Siete Samurai es el héroe Shimada Kanbei quien surge de la colectividad para eliminar la amenaza común de un violento ladrón, él solo no podrá salvar ni definitiva ni completamente a la colectividad, sino que para eso dependerá de la colaboración exitosa con todo el colectivo y su multiplicidad de rostros, personalidades e intereses. Una colectividad que a veces colabora sin saberlo o que directamente se representa a sí misma, pero que siempre cumple un rol esencial en el desarrollo de los acontecimientos. En el western, en cambio, la colectividad no tiene ni voz ni personalidad propia. Por tanto, es el héroe que ante esta colectividad que no aspira a su propia expresión, quien deberá demostrar que él es el legítimo portavoz de sus inquietudes. Unas inquietudes que no explicita la colectividad misma, sino los individuos que a su vez las representan, como lo son en la diligencia, el sheriff, el cochero, la esposa, el soldado, el banquero, la prostituta, el médico, el confederado, el comerciante o el mexicano. Esto lleva a que el western articule los conflictos en dos formas. Por un lado, está la lucha por ser el legítimo representante de una colectividad desorientada. Por ejemplo, si en Winchester 73 el símbolo de esa legitimidad es la posesión de un rifle de repetición, el héroe deberá recuperarlo, ya que por ley y por virtud le pertenece. Por otro lado, está el conflicto del individuo contra su propia colectividad, que lo rechaza como su representante. Cuando esto sucede, el individuo es abandonado, y éste deberá demostrar su independencia y su autonomía. Paradójicamente, solo demostrando que no la necesita, volverá a la colectividad a aceptarlo como su representante. El chambara también plantea dos tipos de conflictos, pero el primero será precisamente contra el individuo autónomo e independiente, personificado en la amenaza de la aislada y occidental arma de fuego. El segundo será el de la colectividad que repudia al individuo, pero esta vez por su falta de implicación. Una implicación que está puesta a prueba a través del personaje femenino, símbolo absoluto de la colectividad a la que todos los individuos del chambara se deben. Pues es mediante la mujer, como víctima o como ejecutora, que la colectividad del chambara agrede al individuo masculino, negándole su derecho al honor, es decir, su derecho a ser miembro de la colectividad. En consecuencia, también articularán dos tipos distintos de resoluciones. Así, en el chambara, el desenlace implicará la total desaparición del individuo y su regreso anónimo a la colectividad. Si ha sido forzosamente aislado, el individuo deberá desafiar su expulsión de la colectividad y demostrar su legitimidad como miembro, demostrando su implicación incondicional a los códigos colectivos.
mientras que la mujer queda limitada a sufrir, a aceptar y causar la explotación colectiva, el individuo varón es quien restaurará el honor de esta y, con su desaparición, la de sí mismo. En cambio, en el western, la resolución dependerá exclusivamente de la voluntad y la capacidad del individuo, que alcanzará una definitiva e inevitable victoria. Con escasas excepciones, la colectividad elegirá al individuo hombre y blanco como su representante, a través del amor incondicional de una mujer a quien el héroe, ya legitimado, por fin acepta. Pero lo que el héroe nunca aceptará es la disolución de sí mismo en esa colectividad. Por ello, la abandonará para proteger la unión que acaba de formar, o se excluirá de ella para conservar su propia individualidad, exiliándose a vagar las aún inseguras llanuras del oeste norteamericano. En el Chambara, la colectividad nace de una multiplicidad de individuos. Cada uno de sus relatos añade algo nuevo, pero sin que ninguno predomine sobre el resto. Como en Rashomon, es solo a través de la colectividad que el relato colectivo puede ser definido, aunque nunca se podrán solventar las contradicciones e imperfecciones de su memoria. En el western, la colectividad es establecida por un único individuo, cuyo relato es resaltado por ser el testimonio más completo y virtuoso de la historia colectiva. Es solo a través de este relato singular que la memoria viene escrita y corregida, a pesar de la reiterada desconfianza del colectivo hacia sus representantes. Las historias del western están escritas y registradas. Nos relatan que cada uno de nosotros, si mantiene su autonomía, tiene la posibilidad de hacer del desierto un hermoso jardín. Look at it. It was once a wilderness. Now it's a garden. Aren't you proud? Las historias del Chambara, orales y contadas, nos relatan que aunque cada uno de nosotros seamos un individuo, todos nos refugiamos de la lluvia bajo las ruinas del mismo techo.